El día de hoy traemos muy buenas noticias. Y es que se trata de un pago de hasta $1,800 para los beneficiarios del Seguro Social de este mes de junio, quienes lo recibirán. La Administración del Seguro Social continúa enviando por correo y depósito directo los beneficios de junio para los jubilados, para los que reciben pagos de seguridad de ingreso suplementario, así como también asistencia por discapacidad y sobreviviente. Y es que este año, gracias al incremento del 8.7% en el COULA, los pagos promedian unos $1,827 para los jubilados. El beneficio máximo para los que se jubilan a los 62 años es de $2,572 por mes, mientras los que se jubilan a la edad plena de jubilación, que son 67 años, reciben un pago máximo de $3,627. Y por último, los que se jubilan a la máxima edad, que son los 70 años, reciben el pago máximo soñado, que son los $4,555. Pues hoy vamos a estar viendo qué beneficiarios van a recibir el día de mañana, 21 de junio, su pago del Seguro Social destinado de este mes de junio. Y también traemos una noticia muy buena, y es que recordemos que el IRS habría anunciado que estará enviando cheques de estímulo a las personas mayores. Y es que en noviembre del año pasado el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, anunció que muchas personas cumplen con los requisitos para recibir el cheque de estímulo de este año 2023. Y escuchen esto, no es necesario que sean declarantes si son personas mayores. Así que quédense hasta el final del video, vean esta información y utilícenla, está muy buena. En cuanto a los pagos promedios de Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, pues la Administración del Seguro Social envía alrededor de $600 cada mes. Y es que el beneficio mensual máximo para estas personas es de hasta $914 para una persona. Si son una pareja casada y ambos son elegibles para el programa del SSI, van a recibir hasta $1,371. Pues muy bien, vamos directo al grano. ¿Quién va a recibir el día de mañana, 21 de junio, el pago de hasta $1,800 del Seguro Social? Según el cronograma de la Administración del Seguro Social, por lo general los pagos de seguridad de ingreso suplementario se envían el primer día de cada mes. No obstante, en algunas ocasiones, si el primer día cae sábado o domingo, se adelanta el pago al viernes anterior. Esto es para el SSI. Bueno, jubilados. El tercer día de cada mes, la Administración del Seguro Social nos envía el dinero a quienes comenzaron a recibir sus pagos del Seguro Social antes de mayo de 1997. Y luego quedamos el resto, que nos envían según la edad exacta y el cumpleaños de cada destinatario, siguiendo un cronograma, obviamente. ¿Cuál es este cronograma? Son el segundo miércoles del mes, el tercer miércoles del mes y el cuarto miércoles del mes. Pues bueno, así se ve el cronograma exacto. 21 de junio, el día de mañana, los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 11 y 20 de su respectivo mes de cumpleaños van a recibir su pago. 28 de junio es el último pago de junio, que son los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 21 y 31 de su respectivo mes de cumpleaños. Y ojo con esto, el 30 de junio tenemos un pago más del SSI, pero eso sí, es un pago adelantado de julio. ¿Por qué pasa esto? La Administración del Seguro Social envía el pago de seguridad de ingreso suplementario de junio, el 1 de junio. Este ya lo recibieron, pero los destinatarios reciben un segundo cheque el 30 de junio. Y esto se debe a que el primer día de julio es un día sábado, por lo cual el pago de ese mes se estará enviando el viernes anterior. Y por lo tanto, en junio, los beneficiarios del SSI van a recibir 2 pagos, pero en julio no van a recibir ninguno. Perfecto, exactamente ese es el cronograma del Seguro Social respectivo a este mes de junio. Recuerden, mañana 21 de junio, los beneficiarios con cumpleaños entre el 11 y 20 de cualquier mes van a recibir su pago. Perfecto, ahora hablaremos sobre este cheque de estímulo del año 2023. Y es que recordemos que el año pasado el IRS nos había anunciado sobre este cheque de estímulo. Pero tranquilos, no solo es para personas mayores, también es para
todas las personas que sean contribuyentes. Solo las personas mayores de edad son las que no necesitan cumplir el requisito de declarar impuestos. Todos los contribuyentes tienen la oportunidad de recibir este cheque de estímulo del año 2023 como un reembolso de sus pagos de impuestos. La elegibilidad para estos cheques se va a determinar según los criterios específicos que fueron diseñados para poder brindarnos un apoyo financiero a los que más lo necesitan. Aunque inicialmente el gobierno tenía planeado dejar de emitir estos cheques, las preocupaciones sobre lo que es la inflación y una posible recesión llevaron a que esta distribución de estos cheques sea renovada. La estructura de pago se divide en 4 grupos. Son los contribuyentes que son solteros, parejas casadas y familias con hijos, y luego llegan las personas mayores como ser los jubilados del Seguro Social. La elegibilidad para los pagos de impacto económico obviamente disminuyen a medida que sus ingresos aumentan. O sea, si usted gana mucho dinero, pues usted va a recibir un cheque más chico. Pero el objetivo es ayudar a los grupos socioeconómicos que son de clase baja o de clase media. El monto límite para calificar a estos fondos de estímulos en este año 2023 varía según cada estado, ya que es un presupuesto que será otorgado a cada uno. Las parejas casadas generalmente presentan sus impuestos en conjunto para así poder maximizar su beneficio, por lo cual esto también puede afectar un poco el umbral para recibir el cheque del IRS. Los residentes de estados como ser California, Colorado, Idaho, Illinois, Nuevo México, Pensilvania y Carolina del Sur que hayan pagado sus impuestos tienen derecho a su pago. Los requisitos para recibir este pago de impacto económico han cambiado, por lo cual aquellos que solicitan los cheques deben asegurarse de cumplir con los criterios de elegibilidad actuales. El Estado se ha propuesto adaptar este marco según las necesidades cambiantes en la sociedad. Para calificar este pago de estímulo es esencial evaluar si una persona recibió dinero o utilizó el sistema estatal durante el año fiscal anterior. El límite de ingresos para personas solteras es de $75,000 al año. Y luego vienen las parejas casadas, que su límite es de $112,000 al año. Una vez que cumplen con ese requisito de elegibilidad, el pago de estímulo generalmente se estará entregando en un plazo de 7 a 8 semanas. Para esto usted puede utilizar la herramienta del IRS, donde está mi reembolso. Puede encontrarla en el sitio web oficial del IRS, que lo dejaremos en la descripción. Ahora bien, hablemos de las personas mayores. La mayoría de los beneficiarios del Seguro Social, incluido entre ellos la gente que recibe seguro por discapacidad. También entran los que reciben ingreso suplementario, el SSI, y los jubilados en general, que ellos no están normalmente obligados a presentar una declaración de impuestos. Pues bien, no tienen que tomar ninguna medida adicional. Estos beneficiarios van a recibir automáticamente sus pagos de $1,200 mediante depósito directo o correo. Va a ser de manera similar a como suelen recibir sus beneficios del Seguro Social. Ahora, aquellas personas jubiladas que tengan hijos calificados menores de 17 años, pues perfecto, pueden utilizar la herramienta No Declarantes, donde usted va a ingresar la información de su pago y la información de sus hijos. Esto puede encontrarlo también en el sitio web del IRS, y de este modo usted va a poder no solo cobrar un cheque de $1,200, sino que también podrá recibir hasta $500 por cada hijo menor de edad. Esperamos que esta información sea de mucha utilidad y la aprovechen.